Cuando dejas el clonazepam 1 o 2 días no puedes dormir, o cuando tu médico te indicó la suspensión del fármaco, no pudiste dormir incluso una semana. Déjame decirte que esto no es tan raro como parece. Sucede en muchos pacientes que mal utilizaron las benzodiazepinas y hay otro grupo de pacientes que lo ocuparon bien, pero la suspensión no fue del todo adecuada. El primer caso, el primer grupo de estos pacientes que lo ocuparon por más tiempo del que deberían, meses, años, décadas de uso, claramente generaron una dependencia al fármaco, tanto una dependencia química que tu cuerpo te pide el fármaco, como una dependencia psicológica donde yo creo no ser capaz de funcionar, dormir y sobrevivir a mi día a día sin ningún tipo de pastilla, sin un clonazepam, sin un clotazepam. Entonces, como yo creo tener esta dependencia o requerir este medicamento para autorregularme, me acostumbro y lo ocupo y sobreuso el fármaco. Ahora, del otro grupo de personas que lo ocuparon por el tiempo adecuado, 4 a 12 semanas, no más allá que eso, en ninguna guía que tú revises se va a recomendar para el manejo de la ansiedad ni para el manejo del insomnio la utilización más allá de 12 semanas. Entonces, el grupo de pacientes, de personas que lo ocuparon en ese tiempo, en el tiempo adecuado, pero que de todas formas presentaron síntomas graves de abstinencia, lo más probable es que lo hayan suspendido de forma abrupta o muy rápida. ¿Y cuáles son las señales de abstinencia? ¿Qué te hace pensar que puedes estar teniendo un síndrome de abstinencia por clonazepam, por diazepam, alprazolam o la benzodiazepina que sea que estaba ocupando? Primero hay síntomas físicos y hay síntomas psicológicos en segundo lugar. Vamos a presentar o vamos a ver personas donde van a tener mucho insomnio, les va a costar dormir, se van a sentir angustiadas, con agorafobia, pacientes con crisis, pic de mucha ansiedad, pacientes que se van a mostrar más irritables con el resto, porque claro, si no me estoy sintiendo bien, no estoy descansando bien, estoy más irritable. Grupo de pacientes que también van a sentir dolor muscular, que van a empezar con tic, con algunos problemas como espasmos, calambre en el cuerpo. Y desde el lado de lo psicológico, claro, la irritabilidad, toda esta sensación de molestia, de que me hace falta la pastilla. Empiezan a haber síntomas de desrealización, despersonalización, y en casos mucho más graves, cuando estábamos ocupando dosis muy altas de benzodiazepinas y las suspendimos de golpe, podrían incluso haber convulsiones. Ahora, entendiendo un poquito de todos estos síntomas que pueden llegar a aparecer, ¿qué los facilita? ¿Qué facilita que aparezcan estos síntomas de abstinencia? Cuando se suspendió de forma muy abrupta, ¿y qué me refiero con abrupto? Que se suspendió a dosis muy altas, como más de un 25% de tu dosis durante la misma semana. Te doy un ejemplo. Si estaba ocupando 2 miligramos y te bajan al tiro a 1 miligramo o a 0,5 en la primera semana, esa persona sí o sí va a presentar síntomas de abstinencia. O es muy probable. Porque bajaron cuánto, un 50-75% de la dosis, que es mucho más allá de lo que se recomienda. Usualmente para tener síntomas de abstinencia leves o o no tener síntomas de abstinencia, hay que hacer una bajada en torno al 10-15% de la dosis en relación a 1 o 2 semanas. Esa es la forma más segura de ir bajando la dosis. Ahora, podemos extendernos 2 o 3 meses en la suspensión y retirada, siempre y cuando esto vaya teniendo un seguimiento por médico. Muchas veces el paciente lo suspende por su cuenta, sin entender esto de los porcentajes que se deben ir bajando de forma escalonada. Y también se complementa muchas veces que dejan los medicamentos sin haber hecho una terapia adecuada de su patología de base. O sea, no se trataron bien la ansiedad, no se trataron bien el trastorno de estrés postraumático, o las crisis de pánico, o lo que sea que hubiesen estado tratando. Y al no manejar correctamente esto, y al no tener las herramientas que le hacían falta para autorregularse, el sacar la pastilla se vuelve muy complejo. Si te está pasando esto, que tienes síntomas de abstinencia, acude con tu médico para que haga un plan adecuado para ti.